Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos Alejandro de Lorena. Él fue un príncipe de la casa Lorena que llegó a participar en las guerras de sucesión austriaca y en la Guerra de los 7 años, liderando él mismo el ejército austriaco y combatiendo contra Prusia y Francia. También sería nombrado gobernador de los Países Bajos austriacos, llegando a ser un gobernante muy popular y querido por sus súbditos, pese a la agitada vida privada que éste llevaba. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda. Carlos Alejandro Manuel de Lorena y de Orleans nació el 12 de diciembre de 1712 en el castillo de Lunéville, en el Ducado de Lorena, actualmente en Francia. Fue hijo del duque Leopoldo I de Lorena y de la esposa de este, la duquesa Isabel Carlota de Orleans. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Carlos el 12º de sus vástagos. Cuando el príncipe llegó al mundo, se habían fallecido 7 de sus 13 hermanos. Es por ello que su madre se mostró muy afectada ante la pérdida de tantos hijos. Para el momento de su nacimiento, su hermano mayor, Leopoldo Clemente, era el heredero, además de que tenía otro hermano llamado Francisco. Así que como prácticamente estaba asegurada la sucesión del ducado con 3 herederos varones, sus padres decidieron que Carlos Alejandro tendría que desempeñar una carrera militar. En el año 1722, el príncipe asistió a la coronación del rey Luis XV de Francia junto a su madre y a sus hermanos. Es en este momento cuando conoció a su abuela materna, la duquesa viuda Isabel Carlota del Palatinado. Esta llegaría a mostrarse muy orgullosa de sus nietos, asegurando que todos ellos eran encantadores, bien educados y muy hermosos. Tras asistir a dicha coronación, la familia regresó al ducado de Lorena, y allí se iniciaron los preparativos para la inminente partida de sus hermanos Leopoldo Clemente y Francisco a tierras austriacas, para completar allí su formación y para que Leopoldo Clemente se casase con su prometida, la archiduquesa María Teresa, la futura emperatriz María Teresa I de Austria. Pero finalmente su hermano no llegaría a emprender dicho viaje, debido a que falleció a causa de la viruela. Así que su posición como heredero sería ocupado por su hermano Francisco, partiendo éste hacia tierras austriacas. Es por ello que Carlos Alejandro se quedó en la corte de Lorena junto a sus pares y sus 2 hermanas, las princesas Isabel Teresa y Ana Carlota. En el año 1729 falleció su padre, el duque Leopoldo I de Lorena, así que su hermano Francisco se convirtió en nuevo duque bajo el nombre de Francisco III de Lorena. Mientras tanto, Carlos Alejandro fue recibiendo una buena educación que se basó en política, administración, leyes, idiomas y ciencias, además de recibir una estricta formación militar. El príncipe fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro en el mismo año en el que falleció su padre y permaneció en el ducado de Lorena junto a su madre y sus hermanas. En el año 1736, Carlos sería enviado a la corte austriaca por su madre, la duquesa viuda Isabel Carlota de Orleans, para que hablase con su hermano Francisco sobre el destino del ducado de Lorena. Su madre era la regente del ducado y ésta sabía de las intenciones que tenía el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico de entregar dicho ducado al rey polaco Stanislao I Leszczynski y sellar así la paz de la guerra de sucesión polaca. A cambio le entregaría a Francisco el Gran Ducado de Toscana. Aquel cambio disgustó mucho a la duquesa viuda e intentó por todos los medios que esto no ocurriese.
Cuando el príncipe llegó a la ciudad de Viena para hablar con su hermano sobre el destino del duque de Lorena, se enteró de que aquel acuerdo ya se había firmado en secreto y que su hermano había cedido aquel cambio con el fin de poder casarse con su prometida, la archiduquesa María Teresa, y así convertirse junto a su futura esposa en los herederos de todos los dominios Habsburgo. En aquel mismo año se celebró la boda de su hermano con la archiduquesa y el duque de Lorena pasaría oficialmente en el año 1737 al rey Stanislao I Leszczynski, siendo esto una terrible noticia para la duquesa viuda Isabel Carlota Orleans, que se negaría a abandonar el duque de Lorena. Durante su estancia en la corte austriaca, la archiduquesa María Ana, que era la hermana menor de su cuñada la archiduquesa María Teresa, se enamoró perdidamente del príncipe Lorena. Es por ello que le pidió a su padre el poder casarse con el hombre que amaba, pero el emperador Carlos VI se negó, pensando que su hija pequeña podría contraer un matrimonio mejor. Carlos Alejandro no podía regresar a Lorena porque dicho ducado ya no pertenecía a su familia, así que se quedó en la corte austriaca y se unió en aquel mismo año al ejército imperial, participando poco después en la guerra ruso-turca como sargento general. En el año 1740 falleció el emperador Carlos VI y su hija, la archiduquesa María Teresa, se convirtió en la nueva gobernante de los dominios Habsburgo, estallando así la guerra de sucesión austriaca, debido a que algunos gobernantes europeos no aceptaban que una mujer heredase el poderoso imperio Habsburgo. Por este motivo, Carlos Alejandro fue puesto al frente del ejército austriaco para que se enfrentase a los reinos de Prusia y Francia, liderando un ejército de más de 70.000 soldados, donde logró hacer retroceder al enemigo, pero sufrió grandes derrotas frente a las tropas del rey prusiano Federico el Grande, perdiendo un buen número de hombres en el campo de batalla. Las derrotas militares frente a Prusia ocasionaron que se firmase el Tratado de Breslavia, donde Austria le entregaría a Prusia la región de Silesia. Tras firmarse esta tregua con Prusia, el príncipe se centró en su otro enemigo, los franceses que se encontraban en Prusia, pero una vez más sufriría importantes derrotas debido a que el ejército francés era más numeroso que el austriaco. Pero pese a esto, consiguió que los franceses retrocediesen y que permaneciesen al otro lado del río Rin. Mientras el príncipe se centraba en sus campañas militares, la emperatriz viuda Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel y la nueva reina María Teresa I de Austria aceptaron que la archiduquesa María Ana se casase con Carlos Alejandro, quedándose oficialmente comprometidos. El 4 de enero de 1744 se celebró la boda de la pareja en la iglesia de los Agustinos de Viena. Él tenía 31 años en el momento de la unión y ella 25. Para el momento de su casamiento, el príncipe llevaba ya un tiempo manteniendo una relación amorosa con una dama llamada Regina Isabel Bartolotti von Pottenfeld, la cual le daría una hija en aquel mismo verano, una niña que se llamó María Regina Juana von Merey. Esta llegaría a ser baronesa de Hackenberg-Landau. Una semana después de celebrarse su boda, los recién casados fueron reconocidos como gobernadores de los Países Bajos austriacos, un cargo que le había sido entregado años atrás al príncipe tras la muerte de la gobernadora María Isabel de Austria. Pero por culpa de la guerra de sucesión austriaca, Carlos Alejandro no pudo desempeñar tal cargo en un principio. La pareja llegó a la ciudad de Bruselas el 26 de marzo de 1744 y fueron muy bien recibidos por el pueblo. Pero debido a los conflictos que aún mantenía Austria, el príncipe abandonó Bruselas al poco de llegar para volver a participar en las distintas campañas militares contra Prusia y Francia, dejando a su esposa sola al frente de la gobernación de los Países Bajos austriacos.
además de que para entonces ésta ya se encontraba embarazada. María Ana alumbró una niña muerta el 16 de diciembre de 1744, pero aquel parto fue muy complicado y la archiduquesa falleció a las pocas horas del alumbramiento, falleciendo cuando quedaba menos de un mes para cumplir un año de casados. Mientras ocurría la muerte de su esposa, Carlos Alejandro permaneció centrado en sus campañas militares e intentó expulsar a los invasores, pero sufrió grandes derrotas frente al enemigo, como por ejemplo la batalla de Jomfribach contra Prusia, donde perdió junto a sus aliados a más de 15.000 hombres, y la batalla de Gaucourt, siendo esta una gran victoria para los franceses. El príncipe sería considerado un pésimo militar ante tanta derrota, pero aún así mantuvo su puesto ante el ejército austriaco gracias al apoyo de su hermano Francisco y de su cuñada María Teresa. Tras la guerra de sucesión austriaca, Carlos Alejandro regresó a los Países Bajos austriacos, donde demostró ser mejor gobernante que militar. Allí estableció su propia corte, a la que se uniría su hermana pequeña, Ana Carlota. Esta ocuparía el puesto de primera dama y llegaría a ejercer una gran influencia sobre su hermano, aunque ambos protagonizarían unas cuantas discusiones, debido a que Ana Carlota no veía con buenos ojos que su hermano tuviese unas cuantas amantes. En el año 1756 estalló la Guerra de los 7 Años, donde Austria volvió a enfrentarse contra Prusia. El príncipe de Lorena volvió a ponerse al frente de las tropas austriacas, pese a no ser visto como un buen militar, y lideró a su ejército durante la batalla de Praga, donde serían duramente derrotados por los prusianos. Después volverían a ser derrotados durante la batalla de Leuthen, donde el ejército austriaco fue completamente arrasado por las tropas del rey prusiano Federico el Grande. Ante aquella aplastante derrota, finalmente el príncipe sería apartado del ejército austriaco por orden de su cuñada María Teresa. Así que, avergonzado por sus fracasos militares, regresó a los Países Bajos austriacos, donde volvió a centrarse en la gobernación de dichos territorios. Pese a tener fama de ser un pésimo líder militar, él sería bastante respetado tanto en Austria como en los Países Bajos, llegando a ser un hombre un tanto popular. Carlos Alejandro se implicó mucho en la gobernación de sus dominios. Él apoyaría el movimiento de la Ilustración y fomentaría la cultura. El príncipe fundó la Real Academia de Bélgica en el año 1772, donde se impartían clases de ciencias, arte y letras. También se convirtió en el mecenas de algunos artistas y pensadores que llegaron hasta su corte, además de financiar reformas para embellecer la ciudad de Bruselas, también algunas expediciones y experimentos de ciencias. El gobernador encargó algunos elaborados mapas de sus dominios, además de mostrar mucho interés por los estudios sobre ingeniería y biología. Carlos Alejandro se convirtió en los gobernadores más populares de la historia de los Países Bajos austriacos, siendo visto como un buen gobernante y como un hombre implicado con su pueblo, aunque él también obtuvo la ayuda de algunos consejeros que le ayudaron en la gobernación de sus dominios, con los cuales se reunía muy a menudo para debatir muchos asuntos, aunque en algunas ocasiones llegó a mantener acaloradas discusiones con uno de sus consejeros, el estadista Johann Carl Philipp Cobenzl, ya que ambos tenían diferentes puntos de vista y personalidades muy distintas. Carlos Alejandro no se volvería a casar tras la muerte de su esposa. Es más, apenas disfrutó de su vida de casado, ya que la pareja tuvo que separarse al poco de casarse. El príncipe llegó a tener sonados romances con distintas damas, aunque sin duda la más conocida sería su amante Isabel de Bux. Esta le daría un hijo que se llamó Carlos Alejandro Guillermo, el cual llegaría a edad adulta y reclamó una parte de la herencia a la familia Lorena cuando su progenitor falleció. El príncipe llegó a tener unas cuantas amantes e hijos ilegítimos,
pero él fue un hombre muy receloso con su vida privada y tan solo se sabe que casi todos sus hijos permanecieron por muchos años en Bruselas y que los visitaba muy a menudo. Esta vida llena de amantes disgustaría mucho a su hermana Ana Carlota, la cual intentaba alejarle de todas aquellas mujeres e intentó convencerle en distintas ocasiones para que se buscase una buena esposa. Carlos Alejandro destacaría durante su vida por ser un hombre bastante agradable e incluso divertido, ocultando así la continua melancolía y la poca autoestima que sufría, las cuales se acentuaron con sus derrotas militares, sintiéndose siempre muy humillado por esto, así que se refugió en sus amantes, en juergas nocturnas con sus amigos libertinos y en el alcohol, llegando a ser alcohólico. Durante años surgieron muchos rumores que hablaban de la mala vida del príncipe, llegando incluso estos a la corte austriaca. Esto molestaría mucho a su cuñada, la emperatriz María Teresa, y al hijo de esta, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico. Es más, este llegó a sentir bastante desprecio hacia su tío por el estilo de vida que llevaba. Pese a perder la confianza de su cuñada y de alguno de sus sobrinos, Carlos Alejandro siguió gozando de cierta popularidad prácticamente hasta el fin de sus días, falleciendo el 4 de julio de 1780 a los 67 años de edad en la población de Tervuren, en Flandes, en los Países Bajos. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, en los Países Bajos. Carlos Alejandro sería el más longevo de los hermanos Lorena, sobreviviendo a todos sus hermanos. Carlos Alejandro fue un hombre que destacaría por ser un buen administrador y gobernante, aunque hay distintas discusiones entre varios historiadores, ya que algunos opinaron en su día que quien realmente gobernaban en los Países Bajos austriacos eran los consejeros privados y que el príncipe tan solo firmaba los documentos que le presentaban. Aún así, él se convirtió en los gobernadores más populares y queridos de los Países Bajos austriacos, llegando a dejar su huella al embellecer la ciudad de Bruselas. Carlos sería un hombre interesado en las artes, en las ciencias y en la cultura, llegando a financiar algunas expediciones y experimentos, pero también fue considerado como un pésimo militar. Esto le marcaría profundamente, afectándole bastante con su continua melancolía y su baja autoestima, ahogando toda su humillación y penas en las mujeres y en el alcohol. Pero esto solo le ocasionaría perder la confianza de algunos miembros de su familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos Alejandro de Lorena. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Lisa Araneda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció este personaje y si sentís simpatía por algún otro gobernador de los Países Bajos, tanto en la parte austriaca como la española. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!